Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a las demencias. Los objetivos de la presentación van a ser definir el término demencia, analizar las causas más frecuentes de este síndrome, cómo se hace el diagnóstico, fundamentalmente cómo se hace la evaluación cognitiva de un paciente para definirlo como demente. Empezamos enunciando un caso clínico. Fíjense, una mujer de 65 años es traída a la consulta por trastornos de la memoria de 1 año de evolución. Como antecedentes, es una paciente con hipertensión arterial leve, en tratamiento con un antihipertensivo enalapril, y desde hace 3 meses le prescribieron donepezilo, que es una droga de las que se utilizan para mejorar las funciones cognitivas, justamente por estos trastornos de la memoria. Al examen físico, cuando se lo evaluó, tenía 140/80 de tensión arterial. El examen clínico general no mostró particularidades. Tenía una desorientación temporal y espacial leve, trastornos de la memoria reciente, incapacidad para nombrar algunos objetos. El examen neurológico fue normal y un test cognitivo que después veremos, un Mini-Mental Test, le dio un puntaje de 22/30. El laboratorio básico fue normal y una tomografía computada del cerebro evidenció solo atrofia cortical. Enunciado este caso, que después vamos a retomar, vamos a ver cómo se define demencia. Y es la pérdida progresiva de las funciones intelectuales, presentando un deterioro de grado variable en los siguientes dominios: en la memoria, que suele ser lo que predomina, en el lenguaje, en el juicio y en el humor y comportamiento. Y muy importante, fíjense abajo, sin alteración del estado de conciencia. La demencia no involucra que el paciente esté somnoliento, obnubilado, estuporoso. Es un paciente que está vigil y tiene deterioro en los componentes de las funciones intelectuales. Una definición un poco más ampliada de la Asociación Americana de Psiquiatría y su manual de las enfermedades mentales en su versión 4. Fíjense que dice: disminución cognitiva en relación a estado previo con impedimentos de la memoria y al menos uno de los siguientes: el lenguaje, las acciones voluntarias, el reconocimiento de objetos o de personas y las funciones ejecutivas. Los déficits estos deben interferir con las actividades diarias, o sea que sean lo suficientemente notables para interferir con las actividades diarias y que esto no sea por otras causas o comorbilidades. Que tenga ausencia de otros trastornos neuropsiquiátricos, por ejemplo, que no sea un paciente con psicosis, y que tengan una evolución de al menos 6 meses. Sobre todo esto último para descartar los estados confusionales transitorios que en una evaluación inicial pueden parecer que se trata de un paciente demente. Las demencias, y hablo de las demencias porque como vamos a ver hay distintas causas y distintos tipos, usualmente son de comienzo insidioso, no de comienzo brusco, y son de evolución progresiva. Como hemos visto, por alguna de las definiciones se exige que tenga más de 6 meses de evolución, pero hay que saber que hay algunas causas, que después veremos, de síndromes de demencia que son de rápida evolución y evolucionan hacia el empeoramiento mucho más rápido que las demencias habituales. Una clasificación de las demencias desde el punto de vista, digamos, anatómico, encefálico, las divide en las demencias de tipo cortical, donde predominan las alteraciones de la memoria, del lenguaje, las praxias y las gnosias, y esta, la enfermedad representativa, que además es la más frecuente de todas, es la enfermedad de Alzheimer. Luego están las demencias subcorticales, donde además de tener alteraciones en los ítems previamente mencionados, suelen tener alteraciones motoras y extrapiramidales. Por ejemplo, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, habitualmente de larga data. Y las demencias mixtas, que tienen compromiso cortical y subcortical
más marcado en un sector o en otro, por ejemplo, las llamadas demencias vasculares, que ya veremos tienen múltiples infartos cerebrales secundarios a ateromatosis. ¿Cuáles son las causas más comunes de demencia? Bueno, en todo el mundo la causa principal, la enfermedad más común causante de demencia es la enfermedad de Alzheimer, que representa el 60-70% de los casos. Un 20 a 30% es la combinación de una enfermedad de Alzheimer con demencias vasculares, o sea, las demencias de tipo mixtas. Porque, como vamos a ver, los pacientes con enfermedad de Alzheimer habitualmente son añosos y frecuentemente tienen patología vascular. Una forma de demencia especial, que algunos consideran una variante al final de Alzheimer, es la demencia con cuerpo de Lewis. Esto se llama así por la anatomía patológica que tienen, que pueden tener además o no tener anatomía patológica de enfermedad de Alzheimer. Es relativamente frecuente con un 20% de los casos. Las demencias de causa vascular pura, o sea que sea solamente por lesiones vasculares y que no se combine con la enfermedad de Alzheimer, en realidad es poco frecuente, alrededor del 10% de los casos. La demencia lobar frontotemporal, que es una variante particular que afecta básicamente, como dice su nombre, los lóbulos frontales y temporales y tiene características clínicas propias, es poco frecuente, pero se ve en la práctica. Y una variante de demencia que hay que conocer porque puede ser reversible, y después veremos algún ejemplo, es la llamada hidrocefalia normotensiva del adulto, que como vemos es poco frecuente, pero es importante poder reconocerla porque tiene un tratamiento específico. Habíamos mencionado que las demencias y su causa más común, que es la enfermedad de Alzheimer, evolucionan en forma lenta a lo largo de generalmente años, pero que hay causas de demencia de evolución rápida, con que en pocos meses el paciente llega a una situación de demencia avanzada. Estos casos son de distintas etiologías, como vemos acá. Pueden ser postraumáticas, o sea, después de un traumatismo cráneoencefálico, por tumores cerebrales, sobre todo de localización frontal, por patologías autoinmunes que afecten el sistema nervioso central, entre ellas la llamada encefalopatía de Hashimoto, que se relaciona con autoinmunidad tiroidea. No se refiere a la encefalopatía provocada por un hipotiroidismo importante, sino por anticuerpos antitiroideos que tendrían algún tipo de reacción cruzada con tejido neuronal. Hashimoto es el mismo que describió la tiroiditis de Hashimoto. Parecidas a estas últimas son las paraneoplásicas, que están relacionadas con un cáncer. El más frecuente que puede dar esto es el carcinoma de células pequeñas de pulmón, y son parecidas a las autoinmunes en cuanto a la evolución rápida y la afectación preferente del sistema límbico. Las enfermedades por priones, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otras variantes, dan una demencia de rápida evolución. Y raramente la enfermedad de Whipple, la enfermedad infecciosa que afecta el tracto gastrointestinal, pero puede ser sistémica, y hay algunas formas que son solo neurológicas, también puede dar una demencia de evolución rápida. Pero esto es mucho más raro. Existe una situación que es el llamado síndrome cognitivo mínimo, que es un estado muy limítrofe y difícil de diferenciar si son trastornos fisiológicos vinculados con la edad avanzada, donde se pierden, por supuesto, algunas funciones intelectuales, y los casos de demencia de tipo Alzheimer en su comienzo. Este síndrome cognitivo mínimo puede ser, y lo más frecuente es que sea de tipo amnésico, o sea que los trastornos estos leves sean en el terreno de la memoria, o no amnésico, que sean trastornos más bien de la atención, del lenguaje y de las habilidades visuales y espaciales que hacen que el paciente o la persona anciana pueda desplazarse. Cuando tiene este tipo de trastornos, son más frecuentes las caídas y sus consecuencias como las fracturas.
Se calcula en estudios poblacionales que 10 a 20% de las personas de más de 65 años en Estados Unidos, repito, en estudios poblacionales, tienen síndrome cognitivo mínimo. Y por supuesto, esto es más frecuente cuanto más avanzada es la edad. Las imágenes tomográficas que se ven ahí, fíjense que muestran son cortes coronales que muestran atrofia cortical. Fíjense la amplitud de las cisuras entre la foto A, la foto B y la foto C, van cada vez empeorando. La foto C está peor que la B y la B peor que la A. Fíjense las cisuras y surcos de la convexidad, cómo están ensanchados. Los espacios ventriculares, comparen el tamaño de la foto A, que sería prácticamente normal, con la foto B y C. Y fíjense que las flechas señalan la punta del lóbulo temporal, el hipocampo, perteneciente al sistema límbico. Fíjense cómo se va achicando progresivamente. En la foto C prácticamente está muy atrofiado, y esta seguramente es perteneciente al encéfalo de una persona con Alzheimer, mientras que la foto A o incluso la foto B puede ser la de una persona con trastornos cognitivos mínimos que no califican todavía para ser una enfermedad de Alzheimer. Igual no tiene que quedar el concepto que todos los gerontes que tienen un síndrome cognitivo mínimo con el tiempo van a llegar a tener una enfermedad de Alzheimer definida. Este síndrome cognitivo mínimo, bueno, está bastante estudiado, que simplificándolo hay una apoptosis neuronal y una disfunción sináptica correlacionable con una disminución de la masa y del volumen cerebral de las neuronas mielinizadas y una atrofia cortical. Como consecuencia de todos estos elementos, hay una disminución de funciones cognitivas y de funciones intelectuales generales. ¿Cómo se hace el diagnóstico de demencia? Bueno, si volvemos a recordar la definición, básicamente el diagnóstico se hace con la anamnesis y con estudios, test o valoraciones de las funciones cognitivas. Los test o pruebas más usadas, las iremos viendo ahora, son el Mini-Mental Test, otros test neurocognitivos que también veremos, por supuesto la anamnesis, que puede ser directa y o indirecta, o sea, directamente al paciente y a sus allegados, familiares o cuidadores. Un examen físico completo, como siempre, para descartar enfermedades no primariamente neuropsiquiátricas que puedan provocar estos trastornos. Estudios de laboratorio generales, pero algunos especiales, como el de electrolitos, descartar que el paciente no esté hiponatrémico, trastornos del calcio, déficit de vitamina B12, la BDRL, recordemos la sífilis es una causa de demencia, la tirotrofina, hay que descartar siempre el hipotiroidismo de un paciente con trastornos cognitivos. En algunos pacientes el electroencefalograma puede aportar datos, en algunos pacientes el estudio del líquido cefalorraquídeo, una radiografía de tórax o eventualmente otros estudios de imágenes del tórax para descartar, como hemos mencionado, por ejemplo, tumores de pulmón y síndromes paraneoplásicos. Alguna imagen del encéfalo hay que tener, preferentemente una resonancia magnética, puede ser en algunos casos solo una tomografía computada, y algunas variantes de la tomografía por emisión de positrones con sustancias especiales para el encéfalo pueden ser de utilidad en ciertos tipos de demencia. Vamos a ver ahora cómo se hace la evaluación cognitiva, cuáles son las pruebas o test más comúnmente utilizados. Y básicamente son el Mini-Mental Test, el test del dibujo del reloj o test de Folstein y algunos otros pruebas de estudios neurocognitivos. Vamos a ver qué es el Mini-Mental Test o test de Folstein. El Mini-Mental Test se le hace al paciente y evalúa varios dominios de sus funciones cognitivas. Fíjense, el punto 1 se investiga la orientación en el tiempo con distintas preguntas.
y se le otorga 5 puntos. El punto 2 es la orientación sobre el lugar, también se le otorga 5 puntos, fíjense las preguntas que se le efectúan. El ítem 3 es el registro de 3 palabras, donde se le pide al paciente que escuche con atención 3 palabras, que debe repetir después y que más tarde se le volverán a preguntar. Tienen que ser, por supuesto, palabras sencillas y repetirlas hasta que el paciente las aprenda y después, con el correr de la entrevista, las va a tener que volver a decir. En el punto 4 se evalúa la atención y el cálculo. Lo más común es lo que se llama serie de 7, pidiéndole al paciente que a partir del número 100 reste de a 7 hasta que uno lo detenga. Por cada respuesta correcta se da un punto. Se comienza preguntando ¿cuánto es 100 menos 7? Y así sucesivamente. El punto 5 es el recordatorio de las 3 palabras que hemos dicho antes. Se le pide al paciente que repita cuáles fueron las 3 palabras que le hicimos aprender. El punto 6 es la nominación, mostrarle objetos sencillos y el paciente debe nombrarlos. Se le muestra una lapicera, se le muestra un reloj, se le pregunta ¿qué es esto? El ítem 7 se le pide al paciente que repita una oración como la que está ahí, que digamos tiene alguna dificultad en su expresión. El ítem 8 evalúa la comprensión, se le indica al paciente una orden simple, como las que figuran ahí, en 3 partes, se le adjudica un punto a cada parte. El punto 9 evalúa la lectura, se le pide al paciente que lea una orden que le escribimos previamente y que la obedezca sin repetirla en voz alta. Por ejemplo, cierre los ojos. El punto 10 evalúa la escritura, se le pide al paciente que escriba una oración que debe tener sujeto y predicado, y la oración debe tener un sentido. Y el punto 11 evalúa la capacidad de dibujar, una praxia, debe copiar un dibujo simple, por ejemplo 2 pentágonos cruzados, y bueno, se evalúa la figura que el paciente cuán correctamente la copió del modelo que le hemos enseñado. Fíjense que acá está el mini mental test con la puntuación, cómo se coloca en la hoja. El puntaje total es sobre 30 puntos posibles. Y fíjense cómo se interpreta. De 24 a 30 puntos, que es el máximo, sería normal. De 20 a 23, un deterioro cognitivo leve. De 10 a 19, moderado. Y de 0 a 9, un deterioro cognitivo severo. Este test, esta prueba, se puede ir repitiendo evolutivamente con un paciente para ver si sus trastornos se hacen progresivos hacia la peoría o si al contrario tiene algún tipo de estabilización o mejoría. El test o prueba del dibujo del reloj. Fíjense que se le muestra el dibujo de un reloj como el que figura ahí a la izquierda, con sus manecillas, la corta y la larga, en este caso puestos a la hora 10, con los números y las marquitas chiquitas de los minutos. Se le pide al paciente que copie ese dibujo lo más fielmente posible. Fíjense a la derecha los distintos tipos de dibujos que un paciente con deterioro cognitivo puede hacer. Esto no evalúa la capacidad pictórica de una persona, sino la capacidad de atención y de reproducción de lo que el paciente ve. Fíjense que puede estar deformada el redondel del reloj, o mal puestos los números, o mal puestas las manecillas, o mal puesto todo. ¿Cómo se efectúa la puntuación? Bueno, fíjense que se le da un punto a cada uno de estos elementos, que comprende lo que decíamos, la ubicación correcta de las agujas, de los cuadrantes, el orden correcto de la serie numérica, que tenga una aguja corta y una aguja larga, etc. El puntaje máximo es 7 sobre 7, y se puede considerar un corte del puntaje normal a normal
a mayor o igual de 5, o sea, mayor o igual a 5 de puntaje sobre 7 sería normal. Otra prueba es un poco más compleja, pero que involucra varias de las cosas que se emplean en el Mini Mental Test. Es el llamado Evaluación Cognitiva de Montreal, conocido como MoCA. Fíjense que ahí tiene varios dominios. El primero es las funciones visoespaciales y ejecutivas, copiando el cilindro que figura ahí y la orientación o la dirección de números y letras que figuran al comienzo. Consta también de dibujar un reloj, por ejemplo, a las 9:10, esto es parecido al test del reloj. La denominación de 3 animales fácilmente reconocibles en el dibujo. Se evalúa la memoria, la atención, el lenguaje, la abstracción, el recuerdo diferido y la orientación. El puntaje máximo del test de MoCA es 30 puntos y se considera normal que sea igual o mayor a 26. Este test de MoCA es un poco más complejo. Hay algunos puntos que a los pacientes, aun cuando no tengan un deterioro cognitivo importante, les cuesta realizar, pero es un test muy validado y muy útil de evaluación neurocognitiva. Existe también una escala de deterioro global que no utiliza una puntuación matemática, sino que evalúa si el paciente tiene quejas subjetivas, si tiene un deterioro cognitivo mínimo, si tiene demencia leve, moderada, grave o grave propiamente dicha. Fíjense que, por ejemplo, el paciente con deterioro cognitivo mínimo tiene trastornos leves, subjetivos y objetivos, pero es un paciente que permanece siendo independiente para su vida diaria. Ya el que tiene demencia leve, tiene definición de demencia, tiene trastornos que interfieren con las actividades diarias y es independiente pero con asistencia. Con demencia moderada ya tiene trastornos más severos de la memoria, desorientación leve, puede vestirse y alimentarse, pero necesita asistencia, no puede vivir solo. Con demencia moderada grave, el paciente ya tiene trastornos más severos, puede tener episodios de delirio, de agitación, suele tener incontinencia de esfínteres, necesita asistencia completa y si no se puede cuidar en la casa, internación. Y ya los pacientes con demencia grave son pacientes que están absolutamente postrados, que no se comunican de ninguna forma, están afásicos y que requieren cuidados completos. Volvemos entonces ahora al caso 1. Recuerden, la mujer de 65 años, con trastornos de la memoria de 1 año, hipertensa y que tenía atrofia cortical en la tomografía. Probablemente este tipo de cuadros, como se presentó esta paciente, represente la causa en todo el mundo más común de demencia, que es la enfermedad de Alzheimer, que fue descrita por Alois Alzheimer. Aquí vemos la foto de este psiquiatra, que falleció en 1915. La enfermedad de Alzheimer es básicamente, desde el punto de vista anatómico, una atrofia cerebral, básicamente de la corteza, pero también atrofia central con agrandamiento de los ventrículos, con enfermedad vascular mínima o ausente, y que en la anatomía patológica, que habitualmente no se utiliza para diagnóstico, se observa 3 elementos básicamente: disminución de la cantidad de neuronas, pérdida neuronal, unas estructuras llamadas ovillos neurofibrilares y placas de sustancia amiloide. Se sabe, por estudios anatomopatológicos, que los cambios histológicos preceden en años a las manifestaciones clínicas en esta enfermedad. Desde el punto de vista clínico de sus manifestaciones, esta enfermedad tiene una fase preclínica que puede ser detectada con estudios especializados antes que aparezcan las manifestaciones, una fase sintomática predemencia, que sería el déficit cognitivo mínimo cuando este es causado por una enfermedad de Alzheimer, y ya la fase de demencia, que después será leve, moderada, grave o terminal. La enfermedad de Alzheimer se desarrolla
en años. Si uno tiene un deterioro cognitivo rápido, no hay que pensar en esta enfermedad. Fíjense ahí la diferencia entre las funciones cognitivas de la edad añosa normal versus lo que le pasa a un paciente con enfermedad de Alzheimer, que tiene primero la etapa presintomática, donde no se diferencia de un paciente añoso normal, a una etapa preclínica y la etapa, como dijimos, de deterioro progresivo y demencia leve, moderada y severa. Toda esta evolución se desarrolla, como dijimos, en años. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de gente añosa. Fíjense en este gráfico, alrededor de los 60 años puede comenzar el síndrome cognitivo mínimo y ya para los 70 o más años la fase clínica ya más evidente, llegando a la demencia que finalmente será avanzada si el paciente sobrevive. Fíjense que se estima que el comienzo del depósito de las placas de amiloide en el encéfalo empieza como hasta 10 años antes o más del comienzo de las manifestaciones clínicas, alrededor de los 50 años. Cuando uno sospecha o va a hacer el diagnóstico de demencia de cualquier tipo, pero sobre todo de tipo Alzheimer, que además es la más frecuente, hay que tener cuidado con dos diagnósticos diferenciales que pueden parecerse mucho. Uno es que el paciente tenga un síndrome depresivo, una depresión severa. Es más, la depresión agregada a una enfermedad de Alzheimer es bastante frecuente. Si uno hace diagnóstico de depresión y la trata, probablemente el paciente, si no tiene verdaderamente una demencia, va a poder volver a tener una vida normal. Y la otra es el síndrome confusional agudo, que lo hemos tratado en otra clase, pero recuerden que acá lo principal es que esto es agudo, se desarrolla en poco tiempo. En cambio, una demencia de tipo Alzheimer se desarrolla en años. Para hacer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer no vamos a entrar en detalle, pero aparte de la presentación típica, hay en la actualidad algunos marcadores genéticos, como los que figuran ahí, algunos biomarcadores que pueden demostrar la deposición de amiloide tipo beta y ciertas proteínas patológicas, y los estudios de resonancia y PET scan que muestren una anatomía típica de enfermedad de Alzheimer. La anatomía típica encefálica, ya hemos dicho que la atrofia predomina en el hipocampo y lóbulo temporal, secundariamente en el frontal, menos en el parietal y mucho menos en el occipital. La corteza motora en general no está afectada. Este patrón, o muy poco afectada, este patrón es característico, pero no patognomónico, no es específico de enfermedad de Alzheimer. Pasamos a analizar ahora otro caso clínico. Un varón de 78 años es internado por neumonía. El paciente con antecedentes de hipertensión arterial, padecía de trastornos cognitivos crónicos de 2 años de evolución, había tenido un accidente cerebrovascular isquémico hace 6 años y otro hace 3 años, postrado y con asistencia completa desde hace 1 año, y había tenido otra internación también por neumonía 6 meses antes. Estaba medicado para su hipertensión con un bloqueante cálcico, que es la amlodipina, y recibía 2 medicaciones supuestamente para mejorar sus funciones cognitivas, una es memantine y otra es la nimodipina. Al examen físico, el paciente estaba febril, desorientado en tiempo y en espacio. Esto, según la familia, era sin cambios con respecto a su estado habitual. Se constata una hemiparesia izquierda severa, trastornos deglutorios y una síndrome de condensación en la base derecha. En el laboratorio tenía anemia, leucocitosis, una natremia de 132 miliequivalentes, una urea de 50 con una creatinina de 1.2. En la placa de tórax se comprueba una neumonía en el lóbulo inferior derecho y en la tomografía computada del cerebro, atrofia cortical difusa. En otro tipo de secuencia de la resonancia, que se denomina FLAIR, fíjense que esto resalta mucho las lesiones de la sustancia blanca
y se notan mucho más las lesiones hiperintensas, que son las coloreadas de color blanco, en el centro oval, y toda esa lesión que tiene alrededor de las cavidades ventriculares es lo que se denomina leucoaraiosis periventricular, antiguamente llamada leucomalacia periventricular, y que en realidad se ve en pacientes con sufrimiento isquémico crónico. El caso de este paciente, que es un anciano que se internó por neumonía y que tenía antecedentes de accidente cerebrovascular y de demencia, es un caso típico de lo que se conoce como demencia vascular, de patogenia vascular, también conocida como demencia multiinfarto, pues los pacientes tienen múltiples infartos, generalmente de tipo lacunares, o sea, de pequeños y en la parte profunda de la sustancia blanca, por oclusión de arterias perforantes, y también infartos cerebrales mayores. Fíjense que en pacientes de más de 85 años tiene una prevalencia similar a la enfermedad de Alzheimer, en pacientes con demencia, cuando habíamos dicho anteriormente que en general era la demencia de tipo vascular pura, era poco frecuente, aunque era más frecuente la mixta, demencia vascular más enfermedad de Alzheimer. Pues en gerontes de más de 85 años tiene una prevalencia más alta porque tiene mucha más incidencia de patología vascular. Y por supuesto son pacientes que habitualmente tienen múltiples factores de riesgo vascular. Fíjense que casi, dice ahí abajo, el 80% de los pacientes con demencia vascular han padecido accidente cerebrovascular previo, como este paciente presentado que había tenido 2 accidentes cerebrovasculares. Acá vemos en resonancia magnética otros ejemplos de lo que se conoce como leucoaraiosis, generalmente periventricular, más o menos marcada. Fíjense, como dice ahí, son cambios microangiopáticos crónicos en la sustancia blanca subcortical, que se ve muy bien en el tiempo denominado FLAIR de la resonancia magnética. Se ve además una marcada atrofia cortical en estos casos. Fíjense la atrofia sobre todo frontal y de los valles silvianos, y en el corte de resonancia de más a la derecha, fíjense la marcadísima atrofia con dilatación de los ventrículos, la leucoaraiosis periventricular, y fíjense esas imágenes redonditas más oscuras, son seguramente secuelas de pequeñas hemorragias en el contexto de la enfermedad vascular crónica. Vamos a analizar otro caso clínico. Un varón de 55 años es traído a la consulta por presentar trastornos del comportamiento y conductas inapropiadas desde hace 3 meses. Acá estamos en un grupo etario más joven y con un tiempo de evolución más corto. Los trastornos consistían en exhibicionismo, irritabilidad, agresividad, labilidad emocional, descuido personal, lenguaje obsceno y acciones repetitivas. No se referían a antecedentes significativos. Al examen físico tenía signos de liberación frontal, como básicamente desinhibición, con la memoria completamente conservada. El laboratorio básico era normal. Este tipo de cuadro clínico, con evolución más rápida, en personas más jóvenes, generalmente por debajo de los 60 años, a los 40 y pico, 50 y pico de años, y con este tipo de comportamiento, o sea, sin trastornos de la memoria y con básicamente desinhibición por afectación del lóbulo frontal, es característica de la demencia frontotemporal. En este tipo de demencia, desde el punto de vista anatómico, los pacientes tienen atrofia focal a neto predominio del lóbulo frontal y también del temporal, y si se hiciera, cuando se ha hecho análisis histológico de estos casos, no tienen la histopatología característica de la enfermedad de Alzheimer. Se presenta entonces con trastornos del lenguaje y cambios del comportamiento, y frecuentemente, además de esta desinhibición, los cambios del comportamiento y los trastornos del lenguaje, los pacientes tienen manifestaciones extrapiramidales similares a la enfermedad de Parkinson, pero que no es verdaderamente Parkinson, por eso lo denominamos parkinsonismo, como aquinesia, rigidez y temblor. Se presenta en ambos sexos, como dijimos, entre los 35
y hasta como mucho los 75 años. Después de esa edad es muy poco frecuente. Y atención, este es un dato muy importante, que este tipo de demencia puede ser de incidencia familiar en el 20 a 40% de los casos, porque se relaciona con mutaciones en un gen llamado Tau del cromosoma 17. O sea, la presentación de la demencia frontotemporal es sin trastornos de la memoria, con trastornos del lenguaje, del comportamiento, con desinhibición, a veces con parkinsonismo, en gente en general de un grupo etario más joven que la enfermedad de Alzheimer y que por supuesto la demencia vascular, y puede tener un factor hereditario con incidencia familiar en un porcentaje no despreciable. Fíjense en estos casos, ahí vemos un corte tomográfico señalado por las puntas de flechas, la marcada atrofia de los lóbulos frontales, y hacia la derecha, rotulado como B y C, vemos estudios con tomografía por emisión de positrones, no con fluoro de oxiglucosa, sino con otras sustancias para marcar metabolismo cerebral. Fíjense que en la zona de los lóbulos frontales, el cambio de color y la delgadez de la captación en esas zonas por la hipoactividad. Nuevamente acá en cortes sagitales, en este caso de resonancia magnética, fíjense a la derecha, señalado por la flecha, como tiene una muy marcada atrofia de la corteza, pero a muy neto predominio de los lóbulos frontales. Analicemos otro caso ahora. Fíjense, un varón de 56 años, nuevamente estamos en gente algo más joven, presenta trastornos cognitivos y de la memoria de 6 meses de evolución. Desde hace 3 meses presenta caídas reiteradas por dificultades en la deambulación y además refiere episodios de incontinencia urinaria, o sea, trastornos cognitivos, caídas por trastornos de la deambulación e incontinencia urinaria. No hay antecedentes de importancia. Al examen físico, un Mini-Mental Test le dio 25/30. Se corroboró la marcha inestable y el laboratorio básico fue normal. Se obtuvieron imágenes encefálicas. A la izquierda ven un corte tomográfico donde se ve una marcada dilatación de los espacios ventriculares ahí en el centro. Y fíjense que no se ve, por lo menos en este corte, una evidente atrofia de la corteza. En la foto más a la derecha es un corte de resonancia magnética, en este caso en tiempo T2, donde los espacios que contienen líquido se ven hiperintensos, o sea, blancos. Fíjense nuevamente la marcada dilatación de los ventrículos, sin una muy evidente atrofia cortical. Tiene un poco de atrofia cortical, sobre todo a nivel frontal, pero predomina netamente la dilatación de los ventrículos, que se denomina hidrocefalia. Este caso es compatible con lo que se conoce como hidrocefalia normotensiva del adulto. Normotensiva es porque cuando uno mide la presión del líquido espinal es normal, pese a lo cual los pacientes tienen marcadas hidrocefalias. También se conoce como síndrome de Hakim-Adams. Tiene una pequeña historia. Hakim era un neurólogo colombiano que es en realidad el que describió la enfermedad. Adams, un famoso neurólogo norteamericano, que bueno, debería llamarse solo síndrome de Hakim, pero bueno, se llama Hakim-Adams. Este tipo de hidrocefalia se produce por un agrandamiento lento y progresivo de los ventrículos sin atrofia cortical, por lo menos sin atrofia cortical muy marcada, y se cree que es secundario a disminución de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. O sea, no por obstrucción al mismo, sino por disminución de la reabsorción y progresivo aumento de su cuantía. Puede ser idiopático, que es el verdadero síndrome de Hakim-Adams, o secuelas de meningitis o de hemorragia subaracnoidea alejadas, que queda con un trastorno de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y se produce el síndrome. Tiene una tríada clásica desde el punto de vista clínico, que es la que tenía este paciente. Trastornos de la marcha, incontinencia, primero urinaria y si está avanzada fecal,
y cuanto más y trastornos cognitivos, que cuanto más avanzado sea el síndrome o no se tomen las medidas adecuadas, termina en demencias a veces irreversibles. Es muy importante conocer este síndrome porque si uno lo diagnostica y lo puede tratar, que es básicamente colocando una derivación de los ventrículos generalmente hacia el peritoneo con un catéter, el paciente puede mejorar. Por supuesto que si está la situación muy avanzada, ya con una atrofia central muy importante y el paciente con demencia avanzada, no van a mejorar. A veces se puede, frecuentemente se hace en la práctica, tratar de predecir si el paciente va a mejorar colocando ese shunt ventrículo peritoneal, extrayendo el líquido cefalorraquídeo con la punción lumbar. En general se sacan 30 mililitros, y si los pacientes mejoran, por ejemplo los trastornos de la marcha, la incontinencia, esto se conoce como el test de Fisher, predice con una sensibilidad cercana al 70% de que si se le va a colocar un shunt de derivación, el paciente va a mejorar. Recordarle de hidrocefalia normotensiva del adulto, no tanto por su frecuencia, sino por su posibilidad de reversión. Analicemos otro caso clínico. Un varón de 55 años consulta por cefalea de 3 meses de evolución y dificultades en la concentración en su trabajo. Su familia refiere que le ha notado sutiles cambios en su comportamiento con irritabilidad y olvidos frecuentes. Ha cometido errores y omisiones frecuentes en su trabajo reciente. No tenía antecedentes de importancia, el examen físico general era normal, al igual que el laboratorio básico, y se le solicitó una resonancia magnética de encéfalo. Este es uno de los cortes de la resonancia magnética de este paciente, donde lo que se observa es a nivel frontal del lado izquierdo una masa, un tumor muy grande con edema perilesional. Lo que está más en el centro y es más hiperintenso, más blanco, es la masa, y lo que lo rodea es edema que desplaza, fíjense, al asta anterior del ventrículo lateral de ese lado y la línea media por el efecto mecánico que produce. Una masa frontal izquierda. Este caso es otro de los ejemplos que habíamos, o causas que habíamos mencionado al principio, de trastornos cognitivos que evolucionan rápidamente. En este caso, además con cefalea, fíjense que los otros casos que hemos hasta ahora mencionado no se acompañan habitualmente de cefaleas, son las lesiones ocupantes de espacio. La presentación de las lesiones ocupantes, habitualmente tumores, pero pueden ser de otra índole, es justamente con cefaleas, con trastornos focales, a veces convulsiones, cambios de la personalidad y del comportamiento. Esto último, sobre todo, como en el caso que presentamos, si la masa ocupante o la lesión ocupante está en el lóbulo frontal. También se puede presentar esto, aparte de los tumores, en los hematomas subdurales cuando son crónicos, o sea, el sangrado en el espacio subdural generalmente no es espontáneo, es postraumático, pero a veces traumatismos que han sido olvidados. Cuando lleva tiempo de evolución, ya es crónico, puede presentarse de esta forma. Y bueno, los tumores de lento crecimiento, generalmente los tumores primarios, los gliomas, cuando se dan en la superficie orbitaria del lóbulo frontal o en la superficie medial del lóbulo temporal, característicamente se presentan más bien con trastornos del comportamiento que con cuadros de foco motor. Y pueden presentarse entonces solamente con trastornos cognitivos sin otras manifestaciones neurológicas. Habíamos mencionado al principio que no debemos olvidar las causas sistémicas de demencia, por eso la evaluación del paciente tiene que ser completa. Por ejemplo, algunas situaciones que no debemos pasar por alto porque además pueden ser reversibles, algunas de ellas. Fíjense las infecciones. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH o HIV, puede provocar demencia por causas intercurrentes o por el mismo virus, lo que se conoce como demencia asociada al HIV. La sífilis, a veces también en el contexto de infección por HIV, en sus etapas terciarias,
puede ser causa de demencia. Hoy en día no es tan frecuente que lleguen a esa etapa, aunque la sífilis en los últimos años ha tenido un recrudecimiento en cuanto a su incidencia. Y algunas encefalitis que dan cuadros en general más agudos, pero algunas formas son subagudas o crónicas y son secundarias a infecciones, generalmente virales. Las causas endocrinas, esto no debemos olvidarlo. El hipotiroidismo. El hipotiroidismo en sus manifestaciones neurológicas, que a veces son las predominantes, puede tener cuadros marcados de deterioro cognitivo, acompañados o no por signos generales de hipotiroidismo evidente. La investigación de la función tiroidea es mandatoria en cualquier paciente con demencia, porque en realidad sería bueno que el paciente fuera por hipotiroidismo, porque esto es reversible con el tratamiento. Lo mismo podemos decir del hipercortisolismo, del síndrome o enfermedad de Cushing. De hecho, las primeras descripciones de Cushing de sus pacientes con hiperfunción adrenal eran en pacientes con trastornos psiquiátricos. Y también, así como dijimos del hipotiroidismo, el hipertiroidismo puede manifestarse con trastornos de tipo cognitivo. Déficit metabólico, lo que no debemos olvidar nunca es el déficit de B12, que puede dar manifestaciones neurológicas exclusivas. Muchas veces se acompaña de anemia megaloblástica por deficiencia de B12, pero otras veces da cuadros neurológicos puros, que pueden ser, por ejemplo, ataxia de tipo cerebelosa, puede ser neuropatía periférica y puede ser trastornos cognitivos. El déficit de vitamina B1 o tiamina, muy más frecuente en pacientes con alcoholismo crónico, pero no exclusivo de ello, por ejemplo en pacientes también desnutridos, da lugar a lo que se llama la encefalopatía o síndrome de Wernicke-Korsakoff, que son etapas distintas de la misma situación. La encefalopatía de Wernicke es la forma aguda y que puede manifestarse como la presentación aguda de un paciente con deterioro del sensorio que puede llegar al coma, generalmente con trastornos de la motilidad ocular y que pueden revertir con la administración endovenosa de tiamina. Cuando pasa a la etapa crónica, el síndrome de Korsakoff se caracteriza por deterioro cognitivo y con una característica especial. Los pacientes que tienen síndrome de Korsakoff por deficiencia crónica de tiamina suelen tener lo que se llama fabulación de relleno. ¿Qué significa esto? Que los pacientes tienen trastornos mnésicos y para suplirlos fabulan, como que inventan o imaginan historias para explicar dónde estuvieron el día anterior o qué hicieron ese día o a qué se dedican, etc. Menos frecuentemente la deficiencia también de niacina, también del complejo B, que da lugar a la llamada pelagra, que puede tener manifestaciones cutáneas de esta entidad y trastornos neurológicos, pero es menos frecuente que lo anteriormente dicho, o sea, de B12 y B1 o tiamina. Los tóxicos, por supuesto, el alcohol, el alcoholismo crónico, da lugar a distintos cuadros de tipo neuropsiquiátricos y el alcoholismo agudo, por supuesto, cuadros de intoxicación alcohólica aguda, que en realidad no son demencias, sino cuadros de generalmente excitación psicomotriz o, por ejemplo, de supresión de alcohol brusca. La exposición al plomo por cuestiones laborales y al mercurio, pero son menos frecuentes. Y el uso de drogas psicotrópicas, con el tiempo, sobre todo las drogas más intensas en su acción en el sistema nervioso central, como la cocaína, como el ácido lisérgico, como la heroína, llevan progresivamente a la demencia. Analicemos ahora otro caso. En este caso es un varón de 58 años con diagnóstico de cáncer de pulmón de pequeñas células, bajo tratamiento quimioterápico. Se presenta con trastornos cognitivos, con incapacidad de efectuar sus actividades laborales y episodios de desorientación. El laboratorio general es normal y una TC de cerebro, efectuada con contraste intravenoso, no evidenció metástasis. Se le solicita entonces una resonancia magnética de encéfalo. La resonancia magnética, acá vemos dos cortes coronales. Fíjense
en la zona de los hipocampos, ahí en la parte de abajo y posterior, esas zonas hiperintensas a predominio del lado izquierdo, esas manchas blancas, en realidad hablando correctamente hiperintensidades. Esto es con contraste endovenoso. Nos muestran entonces lesiones bilaterales asimétricas en el sistema límbico. Estas imágenes son características de lo que se conoce como encefalitis límbica, que puede tener varias causas. Puede ser, como en este caso, paraneoplásica. No olvidemos que el paciente tenía un carcinoma de células pequeñas pulmonar. Puede ser de etiología viral, por virus del grupo herpes, o puede ser idiopática. Y cuando es idiopática, y también cuando es paraneoplásica, se considera de tipo autoinmune, o sea, por mecanismos de autoinmunidad. Este grupo de demencias, llamadas demencias autoinmunes o encefalopatía autoinmune, también se las conoce, sobre todo se las conocía como encefalopatía de Hashimoto, porque muchos cuadros o muchos de estos pacientes tenían en el laboratorio anticuerpos antitiroideos. Entonces se asumía que era un mecanismo autoinmune de estos anticuerpos antitiroideos, que además de provocar la enfermedad tiroidea, provocaban este tipo de encefalopatías, que se presentan en general como demencias de rápida evolución. Después se vio que no solo se asocian a autoinmunidad tiroidea, sino que puede haber otros marcadores de autoinmunidad, distintos tipos de anticuerpos contra distintos antígenos neuronales. Otra característica de estos pacientes es que suelen tener, aparte del deterioro cognitivo rápidamente evolutivo, clínicamente cuando se los revisa tienen mioclonías con mucha frecuencia y a veces muy evidentes. La resonancia magnética de estos pacientes puede ser normal, sobre todo al principio, y posteriormente aparecer, a veces hay que esperar varios meses, lesiones temporales, sobre todo como las que hemos visto en el sistema límbico, o de la sustancia blanca, como veremos en algunas otras imágenes. Y lo importante de considerar este grupo de encefalopatías es que pueden tener respuesta a tratamientos contra esos factores inmunológicos, básicamente corticoides u otras drogas. Entonces, las encefalopatías autoinmunes, representada por la encefalopatía de Hashimoto, que es el mismo que describió la tiroiditis de Hashimoto, a causa más frecuente del hipotiroidismo, demencia de rápida evolución, mioclonías, marcadores inmunológicos y resonancias con lesiones límbicas. Desde el punto de vista de la imagen, son muy parecidas a las que acabamos de mostrar en las paraneoplásicas, como la del OHL de pulmón. Porque bueno, se consideran todas de patogenia autoinmune. Lo único que cuando son paraneoplásicas no suelen tener respuesta a tratamientos inmunológicos. Acá vemos cortes de resonancia magnética de pacientes con encefalopatías autoinmunes. Fíjense, quizás los más típicos serían los que están marcados como A1 y A2 y señalados por las flechas. Los señalados con B1 y B2 ya en este caso son más difíciles de sospechar esta etiología porque son realmente muy parecidos, en general bastante indistinguibles, a lo que habíamos mostrado antes, la leucoariosis periventricular por isquemia crónica. Y por último vamos a solamente mencionar que quizá la enfermedad o las enfermedades que más característicamente dan una demencia de evolución muy rápida acompañadas de mioclonías muy evidentes son las enfermedades causadas por priones. Las enfermedades causadas por priones, cuyo representante principal es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y también otras variantes como ustedes habrán escuchado hablar del síndrome de la vaca loca y otros modelos de enfermedad por priones, se caracterizan por esos dos elementos clínicos fundamentales, demencia de evolución rápida y muchas mioclonías. Una de las pistas que se
pueden obtener en estos pacientes, aparte de la presentación clínica, es que tienen a veces alteraciones típicas en el electroencefalograma o sugerentes. Y hay una proteína que es llamada 1433 que se puede detectar en el líquido cefalorraquídeo, que se hace en algunos laboratorios de nuestro medio, que tiene una sensibilidad bastante alta para enfermedad por priones, pero una especificidad no tan alta, es decir, no es absolutamente específica. El diagnóstico definitivo de este tipo de enfermedades se hace con la biopsia de cerebro, que generalmente en vida no se llega a hacer y habitualmente es muy difícil por cuestiones de contaminación hacer biopsias de cerebro o en el contexto de una autopsia post-mortem. En la enfermedad más representativa de estas infecciones por priones, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, fíjense en la resonancia magnética, la imagen de la izquierda, señalado por la flecha, se puede ver ese tipo de hiperintensidades. Este es un corte en secuencia FLAIR de resonancia magnética. Y fíjense en las imágenes de la derecha, todo ese refuerzo giriforme sobre la superficie cortical de los surcos. Cuando está este patrón, es muy sugerente de este tipo de infección por priones. Hemos revisado entonces las demencias en cuanto a su definición, la forma de evaluación de las funciones cognitivas de los pacientes para poder rotularlos como pacientes dementes, el síndrome cognitivo mínimo, que a veces es la forma de comienzo, que si sigue progresando va a terminar en demencia, las causas más frecuentes, recordando que la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de todas, y que en pacientes más añosos, los más añosos, las demencias vasculares, muchas veces combinadas con Alzheimer, son también muy frecuentes. También hemos señalado otras causas de demencia menos frecuentes, pero que conviene recordar porque pueden ser mejorables o reversibles con los tratamientos, como por ejemplo la demencia por hidrocefalia normotensiva o las demencias autoinmunes. Y recordar también la demencia frontotemporal, porque tiene características de presentación propias que se diferencian de las demencias corticales puras o más generalizadas como la enfermedad de Alzheimer. Bueno, en este tipo de pacientes, muchas veces, la mayoría desgraciadamente son irreversibles y progresivos, como dice acá frase, aforismo médico, a veces no podemos curarlos, pero podemos ayudarlos y siempre podemos confortarlos. Muchas gracias.